Muchas veces en esta cultura católica, hoy se recuerda la entrada triunfal a Jerusalén. El domingo anterior de Pascua, lo que popularmente se llama Domingo de Ramos, ¿no? Ese asunto de que llevan los ramos de olivos, los bendicen, se llevan la ramita de olivo a la casa. Pero eso tiene un fundamento bíblico, y ese fundamento bíblico está en Mateo, capítulo 21, del 1 al 17, que voy a leer rápidamente en la Reina Valera. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto es una profecía de los 500 años antes de Jesús, que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Para que nos pongamos en contexto, tenemos que decir lo siguiente. Cuando vinieron unos magos, Jesús había nacido, esos magos fueron a Herodes y le dijeron: venimos porque una estrella anunció que nació un rey. Y había un rey, Herodes. Nació un rey, un bebito. Fíjense la paranoia de ese rey, que al no volver los magos por el mismo camino, mató a todos los niños de esa aldea de 2 años para abajo, porque un bebito decía que era rey. Fíjense la paranoia de un rey que decía: me están serruchando el piso, donde había venenos, serpientes en las camas, como mataron a Cleopatra, o sea, lo que se llaman las intrigas palaciegas. ¿Cuánto más habrá impactado en Jerusalén un rey haciéndose cargo de unas profecías de Zacarías capítulo 9, versículo 9, 500 años antes, diciendo que una señal era que venía el rey en un burrito? O sea que Jesús se hizo cargo de esa profecía, y muchísima gente de Jerusalén tiraba sus mantos para que el burrito pisara sobre los mantos, como una especie de alfombra improvisada, o cortaban palmas o ramas de árboles para que el burrito no pisara sobre la tierra. ¿Qué impacto habrá tenido sobre Pilato? ¿Qué impacto habrá tenido sobre la gente que está pegada a las autoridades, como los herodianos o como los escribas y los maestros de la ley? Todo un pueblo hosana al hijo de David, al rey de Israel. Pero Jesús lo hizo, se hizo cargo. Él era el rey prometido, el Mesías prometido. Ahora, la profecía, a veces en el Nuevo Testamento citan las escrituras del Antiguo Testamento en su versión griega, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay algunas pequeñas diferencias con las escrituras escritas en hebreo o en arameo. En la versión de hebreo dice humilde. Viene humilde, manso y humilde sobre un pollino. ¿Ustedes qué piensan? Un burro,
Un burro es un animal que uno puede hacer la guerra, montado en un burro puede uno hacer la guerra. Y sobre un hijo de una burra, un burrito, menos todavía. O sea, ustedes saben que los burros se empacan. Un día vos vas galopando y el burro dice, hasta acá llegamos y no hay manera de hacerlo andar. O sea, se usaban mulas, que son cruzas de yeguarizo con burro, pero un burro para combatir no sirve. Un hijo de un burro menos. Entonces, esta señal, que de la lógica más sencilla, claramente ese rey entraba en una ciudad, claramente no en clave de guerra. Él estaba entrando como un rey de paz. No era una cabalgadura propia para hacer la guerra. Y la gente aclamaba, bendito el rey que viene. Dice acá, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino, y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Todavía estamos en ese tiempo. Todavía estamos en tiempo en que Jesús se acerca a esta humanidad como Rey de paz. Todavía Él viene en son de paz, tratando de restablecer la comunión del hombre pecador y caído con un Dios santo. Todavía Él se ofrece como el puente perfecto, el hombre y Dios al mismo tiempo. El único que podía ser un puente entre Dios y el hombre, porque Él es Dios y hombre. Todavía Él viene con el Evangelio de paz a esta sociedad. Cuando la gente lo recibe como rey, ocurren cosas. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Pero no, Jesús, no es que estamos robando. Estamos haciendo un negocio, es el negocio del merchandising. Vendemos cosas. Jesús entró y volcó la mesa de los cambistas y dijo, esta es la casa de mi Padre y la casa de mi Padre será por encima de todas las cosas, no casa de comercio, sino casa de oración. El pastor Raida, la Iglesia Bautista del Centro, habló un montón sobre esto. En otra versión de los Evangelios no dice cueva de ladrones, sino dice casa de mercado. La casa de mercado es más como un lenguaje que nosotros podemos también entender. Merchandising viene de mercado. Y todas las etapas que la Iglesia le toca vivir, tiene una presión de la sociedad para adaptarse a esa sociedad.
sin duda que la iglesia pasa sobre esa presión. Y en vez de ser una casa profética que proclame la verdad, que proclame el amor y que proclame la justicia, puede transformarse en un lugar del mercado. En Estados Unidos es bastante habitual tener esta idea de que la iglesia es una casa de mercado, donde sus miembros ponen sus ofrendas y reciben un buen espectáculo. Hasta tienen un lugar donde, tienen playa de estacionamiento, tienen ujieres que los llevan en carritos como si fueran carritos de golf, les hacen sombra cuando el calor es muy intenso o cuando llueve, tienen un coro que contratan y en algunos casos tienen espectáculos. Para que la gente venga a la iglesia traen trapecistas, porque la gente paga una entrada, que sería la ofrenda, o son miembros del club, y ni se les ocurre que esa gente pueda trabajar para Dios. Se sientan a consumir. Y si hay otra iglesia que llena más sus expectativas, por supuesto que se van a otra iglesia. No hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de servicio, no hay un sentido de la casa de mi padre. El día de la madre, vos cambiás de mujer para regalarle algo, o por más defecto que tenga la reconoces como tu madre o como tu padre. O le mandás un regalo a la Chiqui Legrand porque es más famosa. No, es tu casa, es tu familia. Somos hermanos. No hay ese sentido de pertenencia. Ni se les ocurre, en muchos casos, a las iglesias, tener una reunión de oración. No se queman. No proclaman un día de oración, y menos de ayuno, porque sencillamente no viene nadie. No hay espectáculo que consumir. Tenemos un peligro como iglesia evangélica en la Argentina y transformarnos en evangélicos nominales. Evangélicos que dicen ser evangélicos, tienen una cultura evangélica, hablamos con un lenguaje bíblico, pero Jesucristo no es nuestro Señor. Un peligro. Nosotros pensábamos que eso ocurría solo en la Iglesia Católica. O sea, gente que dice ser católica, no va a misa, no sabe lo que cree la Iglesia Católica, se confunden muchos ritos y cosas y prácticas que no son católicas y la consumen, pero vos le preguntás, ¿sos católico? Sí. Y te dicen, soy católico pero no practicante. Bueno, estamos repitiendo a veces ese modelo como evangélico. Soy evangélico pero no practicante. Soy evangélico pero no me congrego. Soy evangélico pero consumo predicaciones de YouTube. No tengo una familia, no le rindo cuentas a nadie. Y Jesucristo es algo así como un pececito en el alto o una frase. Pero vivo como si no lo fuera. Acá queda claro que para ser seguidor de Jesucristo tengo que tener claro que Jesucristo debe ser mi Señor, debe ser mi Rey. No existe otra versión de verdadero cristianismo. ¿Cuál era el mensaje evangélico o evangelístico de Jesús? A veces toda la predicación se resumía en una sola palabra: sígueme.
Al que cobraba impuestos, Mateo, tenía una mesa, tenía monedas, tenía cuentas, era su vida, eran avaros. Jesús pasó por esa mesa y le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? ¿Por qué tenemos un evangelio según San Mateo? Porque dejó todo lo que tenía y lo siguió. Queda claro, Jesús te está dando una orden o una invitación. ¿La aceptás? Si la aceptás, Jesucristo es tu Señor. El libro de Romanos lo dice más claro. Dice, cada uno nos hacemos esclavos de a quien nosotros decidimos obedecer. A la justicia para vida eterna o al pecado para muerte. Ahí das dos opciones. Si decidís obedecer a Jesucristo, el fruto es la vida eterna. Si decidís seguir el pecado, el fruto es la muerte. ¿Ustedes se están dando cuenta que no hay tercera opción? ¿Jesucristo es tu rey o no es nada? ¿Jesucristo es tu Señor o es Manuel Belgrano, José de San Martín o Faustino Sarmiento? ¿Jesucristo es tu Señor o es Cristiano Ronaldo? O es todo o es nada. Y nosotros como iglesia tenemos que tener la misma actitud que tuvieron ahí los del templo. Él es el dueño del templo. Él decide sacar lo que no debe funcionar. Él es el Señor. Qué interesante que cuando el Señor es mi Señor, nos acompaña su gracia para vivir conforme a los estándares del reino, que son altos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Nadie en su fuerza puede hacer eso. Pero cuando Él es mi Señor, su gracia me acompaña y su gracia fluye para hacer lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer. Jesús perdonó a las personas que se estaban burlando de Él al pie de la cruz. Salvó a otros, que se salve Él. Pero Él le salió una oración de gracia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ustedes pueden decir, sí, claro, pero ese es Jesús. No me puedo comparar con Jesús. Yo si estuviera pendiendo sobre mis heridas, difícilmente me salga otra cosa que palabras de insultos a quienes se estaban burlando de mí. Sí, pero hay otro ejemplo. Esteban, que era un discípulo, no era Jesús. Lo estaban apedreando, bastante parecido a Jesús. Y Esteban dijo, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. O sea que la gracia de Dios en una persona puede hacer lo que nadie puede hacer. Si Jesucristo es nuestro Señor, si Él es el que manda, su gracia nos acompañará para vivir conforme a su poder. En definitiva, hay dos posibilidades. ¿Te entregaste al Señor alguna vez? ¿Recibiste a Jesús en tu corazón? Las oraciones de entrega están bien pensadas. Te recibo como mi suficiente Salvador y como mi único Señor. Cuando uno lo recibe como mi suficiente Salvador. O sea que no pongo la confianza en Cristo y en alguna otra cosa para ser salvo. Y único Señor, mi Rey, el que me manda. Entonces ocurre algo. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Hay un reino de las tinieblas y un reino de su amado Hijo. No hay un tercer reino. No hay un lugar donde ni soy gobernado por el diablo, ni soy gobernado por Cristo y yo hago lo que quiero. No existe tal lugar. O Jesús es tu rey, o no lo es. Y ese porcentaje de que no gobierna Jesús, pues lo gobernará el diablo con sus sutilezas. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis, a la mañana los hice buscar, muchachos. Pero ahora les doy franco a ustedes. 19, versículos 11 al 16. El apóstol Juan dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, que significan coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién era? ¿Quién le parece que era? Es incómodo el silencio cuando están pidiendo. ¿Quién era? Jesús. Fiel y verdadero, el Verbo de Dios. En el principio, el mismo Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese que viene en su segunda venida en un caballo blanco, ya no viene en un burrito. Viene como rey, pero viene en un caballo. Y ya el tiempo de juzgar vino. Todavía estamos en ese tiempo donde el Señor golpea la puerta de tu corazón. Todavía Él se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no nos engañemos. Él es verdadero rey. Él es verdadero rey. Y un verdadero rey ejerce su autoridad y ejerce su poder. Y en el futuro vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Aún juzgará los que fueron condenados en el infierno. Y juzgará también a su iglesia. Porque la salvación es por gracia, pero las recompensas es de acuerdo a tu esfuerzo, a tu fe y a tu consagración. ¿Ven la diferencia? Un rey que viene en un pollino, en son de paz, humilde. Un rey que vino a lavarle los pies a sus discípulos. Un rey que vino a servir. Un rey que estuvo sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados. Un rey que vino a defender a los acusados. Un rey poderoso, pero humilde y servicial. Pero Él es el rey. Él es el todopoderoso. Él es el Señor. Llegará el momento, como dice en la carta a los Filipenses, que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que está en los cielos. ¿Quién está en el cielo? Están los ángeles, están los santos, están los querubines. Todos en el cielo se arrodillarán delante de Jesús. María, la madre de Jesús, se arrodillará delante de Jesús. De lo que está en la tierra, de lo que estamos aquí, de lo que está debajo de la tierra, el lugar donde la tradición judía coloca al infierno, los condenados y a todos los demonios
también ellos doblarán su rodilla delante del Señor. Los demonios ¿querrán humillarse delante de Jesús? Claramente no, pero lo tendrán que hacer. En este tiempo de gracia, Jesús te invita a que Él sea tu Señor. Sígueme, te dice como a Mateo. Sígueme, te dice como a los pescadores. El joven rico también escuchó el sígueme de Jesús. Pero él amaba más sus posesiones, porque la instrucción era vende todo lo que tienes y después sígueme. Pero él amaba más sus posesiones que lo que Jesús le podía dar. Dice que se fue muy triste. Potencialmente podemos pensar quizá que ese joven rico estaría llamado a ser apóstol, discípulo. Las mismas palabras que escuchó Pedro, Juan, Mateo, escuchó el joven rico. Pero ¿qué pasó con el joven rico? Dijo no. En realidad no dijo ni sí ni no, pero no hizo lo que Jesús le mandó que hiciera. Hoy no sabemos ni el nombre del joven rico. No hubo historia del joven rico, aunque él fue llamado. Hermanos, yo creo que es una gran insensatez de parte nuestra y de parte del punto de vista de la eternidad reservarnos alguna parte donde Jesús no reina. Reservarnos algún porcentaje de nuestra voluntad de decir, no, en esta parte quiero gobernar yo. Yo quiero comentarles algo. Yo tenía unos 18 años, 19. Yo estaba ahí en este asunto yo era católico, y estaba en este asunto de si yo me quería ser sacerdote o casar. Y con mis anteojeras, mi visión, mi paradigma católico, entregarle todo a Cristo era consagrarme al sacerdocio. Pero yo también quería tener una novia, disfrutar de la relación de pareja, tener hijos y tener una familia, pero a la vez quería también consagrarme todo a Dios. Y era para mí como una especie de frazada corta. Si me tapaba el cuello, los pies me quedaban al aire. Si me tapaban los pies, acá me quedaba al aire. Era una cosa que si era sacerdote no tenía una familia, si era una familia no me consagraba a Dios. Y a mí tenía como ciertos episodios como de enojo con Dios, porque decía, no hay manera que yo no sea frustrado. Hasta que un día, 19 años tenía, le dije a Dios, te entrego este asunto. Te entrego este asunto. Decidí vos sobre esta área de mi vida. Yo le soy franco, no quería que Dios decidiera sobre ese asunto. Como un hijo de pastor le dijo al pastor, papá, vos me decís que yo ore para que Dios me dé la novia que tengo que tener, y si es fea, decidí que él decidiera. Se lo dejé. Y dije, si vos querés que sea cura, voy a ser cura y nunca más voy a hablar sobre el tema. Si vos querés que sea casado, no te voy a hacer ningún reclamo. Pero vos decidí. Sin saber, tuve una de las oraciones más, por un lado osadas, pero por el otro lado una de mis oraciones más sabias que tuve en mi vida. Decidí aceptar el plan de Dios para mí. ¿Y qué pasó? Yo no soy muy de sentir, pero en ese momento sentí que Dios estaba sonriendo. Pasó el tiempo
De esa oración habrán pasado, pienso que unas semanas, 10 días, y mi esposa se vino de Santiago del Estero a Mar del Plata, nos hicimos amigos, y el 23 de noviembre del año pasado cumplimos 40 años de casados. El pasado 15 de febrero cumplimos 42 de novio. ¿Y qué tuve en el plan de Dios? Familia y servicio. Familia y servicio a Dios. Las dos cosas. Entendí que Dios me ama más de lo que yo pienso. Y que no tengo que tener ninguna reserva, entregarle a Dios todo. Porque sus planes son mejores que los míos. Sus caminos son más altos, pero son mejores. No tengas ningún temor de que Jesús gobierne tu corazón. No tengas ningún temor de entregarle todo. Hay por ahí un librito que se llama Vida Abundante y tiene dibujitos. Y esos dibujitos te ejemplifican la vida cristiana. Y hay por ahí uno de esos dibujitos que muestran un corazón con una silla, como de una silla de rey. Y ponen yo sentadito arriba de la silla o Cristo sentadito arriba de la silla. Vos decidís, ¿sos vos gobernando tu vida o Jesús gobernando tu vida? Creo que nosotros tenemos que todos los días entregarle nuestra vida a Cristo. Creo que tenemos que confiar en su soberanía. Creo que tenemos que confiar que nos ama. Creo que tenemos que confiar que Él es poderoso y sabio. Creo que tenemos que confiar en que Él nos hizo con una misión. Y que tenemos que desconfiarle a mensajes, aunque se digan desde un púlpito, Dios quiere cumplir tus sueños. Si los sueños son de Dios, ojalá se cumplan. Pero si los sueños no son de Dios, ojalá no se cumplan. Él te hizo. A los hermanos, que son la mayoría de esta iglesia que recién estaban cantando ahí, Dios le dio talento, le dio dones, con instrumentos, son afinados. Hay una huella ahí que dice, quiero que fluyas en la música, ¿no? Quizás hay otras cosas además, pero está claro que Dios te diseñó de una manera para que hagas algo para su gloria. Si te hizo un violín, suponete, imagínate a Stradivarius, que hizo unos violines que valen millones de dólares. El que hizo el violín no se goza con su música. Y dice, ese es mi violín. Dios te hizo. ¿No te parece que se va a gozar en aquello por lo cual Él te diseñó? Ahora, si pensamos diferente de Dios, vamos a tener problemas. Resulta que te hizo un violín, pero vos pensás que es un martillo y le das con el violín como si fuera martillo. No vas a funcionar como martillo y vas a romper el violín. Son microondas. No pienses que va a funcionar bien como motosierra, sin ninguna implicancia. ¿Se dan cuenta? Sacarnos la lotería en el sentido espiritual, sacarnos el gordo de Navidad, no sé si existe el gordo de Navidad todavía, sacarnos todo lo que podamos pensar como premio es estar en la voluntad de Dios, estar en comunión con su propósito, recibirlo a Él como mi Dios, como mi Rey. Él gobierna
la tierra se goza. Todavía estamos en esta etapa del burrito. Señor,